Iglesia, buenas tardes, bienvenidos, gracias por conectarse, esperemos que puedas sumarte a nosotros, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Hoy vas a notar algo diferente, no estoy solamente con la guitarra, estoy en mi casa, ¿sí? Pero bueno, nos unimos en la distancia con algunos músicos del equipo de oración para poder exaltar el nombre de nuestro Señor y hacerlo con fuerza. Sí, te animo a que te sumes, te animo a que no te quedes quieto, ¿sí? Por más de que estés en tu casa, acompañarnos, ¿sí? Así que vamos a alabar al Señor y vamos a decir que Él es increíble. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Decile, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Canta ellos en tu casa. Que es increíble. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Cristo exaltado estás. Exalta al Señor en tu casa, no te frenes, sí, que la pantalla no te ponga frío, sí, estamos delante de la presencia del que es todopoderoso, de aquel que nos salvó, de aquel que nos amó. Así que te invito, sí, te invito a que invites a tu familia a cantar, a exaltar a nuestro Señor. Vamos.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. De mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Amén, amén, alaba al Señor, adoralo. Vamos a entrar en un momento de adoración, no te quedes ahí quieto. Te hablo a vos, papá, a vos, mamá, jefe de hogar. Tus hijos te ven, lo que vos hagas, ellos van a hacer. Si vos te arrodillás, ellos se van a arrodillar. Es tiempo que la iglesia se levante en los hogares. Señor, no hay mejor lugar que estar a tus pies, Padre, y es donde queremos estar, Padre. Oh, Padre, te amamos, te amamos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar
iglesia, decirle: a tus pies arde mi corazón, a tus pies. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, oh Señor. Y aquí permaneceré, decirle: postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más alto, más grande. Iglesia, cantar en tu casa. No te quedes quieto, alaba al Señor, adoralo. Aprovecha este momento. Aprovecha este lugar, aprovecha que aunque estás en tu casa, hay otros que están orando en este momento. Se están uniendo, alabando y adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que es digno de ser alabado. Y sin importar lo que estemos viviendo ahora, Él es soberano, Él merece gloria, merece honra. Él es el único digno de ser exaltado. Él entregó a su Hijo por nosotros. Alabalo, exaltalo, Señor, te amamos. Necesitamos tu gloria, ver, papá. Despierta tu iglesia, Padre, en adoración. Despierta tu iglesia, Padre, en intercesión. Rogamos por nuestra
nuestro país, Padre. Rogamos por todo lo que nos has dado, Padre. El Espíritu Santo, Dios, se reveló a Elías en un momento tranquilo, en un momento de silencio. Aprovecha este momento de quietud. Aprovecha este momento. No mires la pantalla, solamente escuchá, solamente sentí la presencia del Señor descendiendo en tu casa, descendiendo en tu familia, descendiendo en tu hogar y encendiéndose de una forma tal que se convierte en faro, en luz a tus vecinos, en faro de luz para nuestra provincia. Oh Señor, ministra cada hogar y cada casa, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Te invito a que cantes esta canción con nosotros si la conoces. Si no la conoces, no te preocupes. Solamente escuchá y deja que el Espíritu Santo te ministre. El tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene.
iglesia. Hola, querida iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este tiempo de cuarentena que se va extendiendo de a poco? Y vamos transcurriendo esta semana denominada Semana Santa, donde podemos estar recordando desde el domingo que ha pasado lo que fue la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús. Y me gusta poder indagar en su palabra, aún todos estos días que él ha estado transcurriendo antes de poder llegar al viernes, de poder llegar a la cruz. Pero te invito a que vos puedas sumarte en estos días y antes de comenzar a leer su palabra, recordarte que mañana viernes a las 20 horas vamos a tener también otra reflexión, el sábado, el domingo, un tiempo especial para poder estar compartiendo como iglesia. El domingo a las 6 de la mañana te invitamos también a que puedas tener un tiempo de oración, que puedas ver la amanecida y comprender de que así como podemos ver el sol un domingo, el Señor también resucitó. Y tras un sábado de gloria, sabemos que el Señor venció a la muerte. Pero vamos a orar ahora. Vamos a pedirle al Señor que nos esté guiando para los próximos momentos. Te invito allí donde estés, en tu casa, donde estés reunido con tu familia, o quizás estés solo, sola, pero sin duda que estás acompañado por la presencia del Espíritu Santo. Que puedas cerrar los ojos y que puedas dirigirte al Padre Celestial, como lo vamos a hacer nosotros en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más en este día, queremos presentarnos ante tu trono de gracia, trono de misericordia, y estamos agradecidos por todo lo que nos permites vivir. Pero también necesitamos día a día de la revelación de tu palabra, la revelación de tus planes para con nosotros, para tu iglesia, aún en estos tiempos de cuarentena, para tu iglesia en estos tiempos difíciles que está viviendo la humanidad. Pero Señor, queremos pedirte una vez más que tu gracia sea derramada sobre tus hijos y que como lo hiciste allí en Egipto con tu pueblo Israel, también marques la diferencia, Señor, entre los que son obedientes y los que son desobedientes. Pero queremos que vos puedas estar sobre todas las cosas, trayendo paz a los corazones que están angustiados, aquellos que por el estar tanto tiempo en el mismo lugar están agobiados, estresados. Sea, Señor, la revelación de tu palabra, trayéndonos el propósito eterno de lo que es tu Hijo Jesucristo. Señor, yo bendigo a cada familia ahora que está sintonizando este canal para poder ser edificados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, estamos transcurriendo estos días de Semana Santa y uno puede ver en los distintos evangelios los relatos, pero a mí siempre me ha llamado la atención el Evangelio según San Juan. Y podemos ver que Juan el evangelista ha tenido una redacción distinta a los otros evangelios y ha narrado cosas íntimas que han sucedido en esos últimos días que Jesús estuvo transitando por la tierra y especialmente en esa noche que compartió con sus discípulos la última cena. Y si arrancamos desde el capítulo 12, mi intención era comenzar relatando el 13, pero el Señor me llevó en este tiempo de reflexión al capítulo 12 y dice en alguno de esos versículos que los vamos a ir hilvanando con lo que después vamos a estar viendo de lo que sucedió en esa noche de Pascua. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. 6 días antes ya había llegado Jesús a Betania. Betania era una población que estaba a 3 kilómetros al este de Jerusalén. Belén, donde nació Jesús, está a 6 kilómetros de Jerusalén al sur.
Jesús antes había ido a la zona de Efraín, a una ciudad llamada Ofra, que está a unos 24 kilómetros de Jerusalén. Y en ese territorio Jesús estuvo caminando y fue a la casa donde estaba Lázaro, donde estaban sus hermanas, y hay quien había resucitado días antes. Pero vemos los relatos anteriores en el capítulo 11 que aún los principales de la sinagoga, los que estaban en el templo, los maestros de la ley, no solamente querían estar matando a Jesús, sino querían matar la evidencia del milagro, que era la resurrección justamente de Lázaro. Lázaro también estaba en capilla. Lázaro era uno de los que también iba a estar, era un candidato a morir, para poder aniquilar el testimonio de la resurrección de Jesús. Pero vemos allí que en esta casa Jesús recibe medio litro de nardo puro, que era algo costosísimo, y que allí María lo derrama a los pies de Jesús. Normalmente se tendría que derramar sobre la cabeza el perfume, pero lo derrama a los pies y con sus cabellos lo enjuaga, lo seca. Y vemos cómo sigue este relato, que después, en el versículo 12, al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vemos que entrando ya a Jerusalén, Jesús está prediciendo, dice, su muerte, el título aquí de la palabra, y que entre los que habían subido a adorar en la fiesta, que se venía, que era la Pascua, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y entonces él dice, Jesús: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y esto era lo que estaba anunciando acerca de su muerte, porque a través de su muerte, Él pudo vencer a la muerte. Él pudo vencer a las consecuencias del pecado, que es nuestra muerte física también, y nuestra muerte espiritual. Y sigue diciendo: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Después voy a seguir con la lectura, pero quiero resaltar la determinación que tenía Jesús, porque sabía, aún desde que Él había nacido, que Él había nacido para un día determinado. Y ese día determinado no lo iban a poner los enemigos, sino Jesús ya sabía qué día iba a estar muriendo. Y Él estaba determinado para ir a la cruz. Quizás nosotros, cuando tenemos a nuestros hijos, quisiéramos transmitir en ellos, no sé si son, como dice una canción de Serrat, les transmitimos nuestras frustraciones, le transmitimos el anhelo de que lo que no pudimos hacer nosotros, lo hagan nuestros hijos. Mi papá quería que yo fuese contador, pero a mí me gusta la arquitectura. Pero en Jesús, Él nació para ser el Salvador del mundo. El motivo de la vida de Jesús era la muerte. Sin duda que el transcurso de nuestros días queremos que puedan ser de felicidad, que tengamos el alimento necesario, inclusive en estos días de cuarentena, que tengamos la vida que ahora tanto podemos valorar, que en algún momento podamos volvernos a reencontrar en el templo, algo que muchas veces hice hincapié. Tenemos las puertas del templo abiertas, qué ventaja, qué bendición. Y hoy la iglesia está en las casas. Y es como la iglesia del primer siglo.
la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos. Pero volviendo a la determinación, muchas veces nosotros queremos determinar la vida de nuestros hijos, pero el Padre ya había determinado, aún desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se habla del protoevangelio, ese evangelio que iba a suceder y que Dios iba a destruir la cabeza de la serpiente. Y ese momento estaba por suceder, porque cuando Jesús después resucita, la muerte es vencida. Pero hay algo que al leer el pasaje me llamó mucho la atención, y es el siguiente versículo. Te invito a que allí en Juan capítulo 12, versículo 28, dice: Padre, glorifica tu nombre. Jesús dice eso. Entonces se oyó desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel les había hablado. Jesús dijo: esa voz no vino por mí, sino por ustedes. El juicio de este mundo ya ha llegado y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender la manera en que iba a morir. Y es interesante ver que en los evangelios encontramos en 3 momentos en que el cielo habla acerca de Jesús. El primer momento es cuando Jesús sale de las aguas cuando es bautizado y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. En otras versiones dice: en quien tengo complacencia. El otro momento en que se escucha una voz audible desde el cielo es el Padre cuando está allí en el monte de la transfiguración, Jesús con sus discípulos que él había escogido, y en medio de esa nube que había aparecido Moisés y Elías, la voz dice: este es mi Hijo escogido, a él obedeced. Y en esta tercera ocasión en que Jesús está allí, ya en el preludio de lo que van a ser los días de semana de la Pascua, aparece esta voz del cielo que dice: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. 3 veces la voz del cielo que habla acerca de su Hijo. y vemos cómo en los otros evangelios Jesús le da las instrucciones a los discípulos para que preparen la Pascua. Y en el capítulo 13 dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Se va a un extremo. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto
y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿ustedes entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies también, ustedes deben lavarse los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y aquí quiero resaltar tres verbos que hablan de la identidad de Jesús. Dice que Jesús sabía que su hora había llegado y que los amó hasta el fin. Él sabía que iba a ser su última Pascua, había transcurrido otras Pascuas anteriores desde el inicio de su ministerio, pero que estaba llegando al fin de su propósito de transitar con ese cuerpo en la tierra, porque después de resucitado estuvo con un cuerpo glorificado. Y vemos que también dice que él sabía quién lo iba a traicionar. Sabía Jesús también que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que ya que había salido de Dios, a él volvía. Jesús estaba compartiendo la mesa, y después uno lo puede seguir viendo en los versículos que siguen a este relato, cuando Judas se va, porque dice que había entrado en él ya este espíritu del enemigo para poder traicionarle. Y la pregunta que me hacía es, Jesús, sabiendo lo que estaba por suceder, sabiendo que tenía a alguien que le iba a traicionar aún 3 veces antes de que cante el gallo, que uno lo iba a traicionar para indicarle que tenía que estar muriendo, él les lavó los pies a todos. Jesús, en medio de la cena, está cumpliendo la función que tenía que hacer el siervo de más bajo nivel, y era poder lavarle los pies a los que entraban. Pero ya estaban en la mesa, ya estaban compartiendo el pan y el vino, pero el Señor les deja una enseñanza aún más sublime: el tema del servicio, el tema de la humildad, el tema de humillarse para poder servir al otro. No es esa humillación que produce dolor, sino es el contentamiento, como dice, dichoso van a ser ustedes si lo practican. Podemos en este tiempo tener lavamientos o no de pies, porque es algo simbólico. Y creo que el lavamiento de pies pasa por la actitud del corazón. Pasa por tener un corazón como el que tuvo Jesús, la actitud que tuvo Jesús impregnada en nuestras vidas, para que podamos ser sencillos, humildes, mansos y poder servir al otro. Cuánto ejemplo que nos ha dado el Señor. El Señor sabía todas las cosas. El Señor sabía que estaba compartiendo la mesa con alguien que le iba a traicionar. Creo que por mucho menos uno no estaría compartiendo algún momento con alguna otra persona sabiendo que habló mal de vos, te habló a las espaldas, siendo que de frente uno te dice está todo bien, pero te das vuelta y te clava un puñal, murmura, miente, no hay confianza, y a veces por mucho menos uno da vuelta a la cabeza. No se quiere enfrentar esas cosas. El Señor nos está dando un ejemplo para que aún en esas circunstancias nosotros mantengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús, y como dice
Filipenses capítulo 2, desde el 5 al 11. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremenda esta declaración del apóstol Pablo cuando le está escribiendo a los que vivían en Filipos. Filipenses 2, del 5 al 11. Y que este mismo sentir que habitó en Jesús esté en nosotros. Y vemos que él volvió a tomar su manto, se volvió a sentar con ellos, y ahí es cuando Judas se va y el Señor le dice: lo que tengas que hacer, hazlo. Los otros piensan que, bueno, podía haber ido a comprar alimento para el que le faltaba, podía estar haciendo alguna tarea, era alguien que era de confianza, llevaba la bolsa, era el tesorero del grupo de discípulos. Pero vemos que hay algo importante que encontramos desde este versículo, desde este capítulo 13 en adelante, y desde el 14, desde el 13, finales del 13 hasta el 17, está este relato que no lo encontramos en los otros evangelios. Y es la intimidad de Jesús con sus discípulos, donde les revela que Él es el camino, la verdad y la vida, donde les hace la promesa de que va a venir el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, que iba a estar en ellos y entre ellos. Él les revela que Él es la vid verdadera, que somos sus amigos. Nos revela el propósito por el cual va a venir el Espíritu Santo, que nos va a estar revelando las cosas que Él nos ha enseñado. Y en el capítulo 17 habla de la oración por los discípulos y por los que habríamos de creer a través de la obra de los discípulos. Después de 2000 años, los discípulos ven en nosotros esta obra, que somos fruto de esa semilla que se sembró hace 2000 años. Y hay algo distintivo que uno puede encontrar en el libro de Juan. Entre el capítulo 1 y el 12, las palabras amor y amar se encuentran 6 veces. Pero tan solo en estos 4 capítulos, desde el 13 hasta el 17, 31 veces se está reflejando la palabra amor y amar. Y para ir terminando esta reflexión, dice el versículo 31, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Y hay un mandamiento que el Señor nos dice en el 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De modo sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En este capítulo 13, de tanta riqueza que encontramos de la enseñanza práctica en los hechos de Jesús al lavarle los pies a los discípulos, y también en la enseñanza de su palabra, cuando nos insta a poder amarnos, y sabiendo que nos podemos amar los unos a los otros, van a reconocer que somos sus discípulos. La gente va a entender en este tiempo que aún la iglesia que tiene los templos cerrados, hay una iglesia que está funcionando. Cuando ve al necesitado y le da una mano, le acerca un medicamento, le acerca un bolsón de comida. Ayer estaba compartiendo con Carlos Farías de Caleta Olivia, y en ese lugar estaban haciendo viandas para
poder repartirle a la gente necesitada. En estos días también me ha llegado peticiones acerca de personas que están transitando un momento de abstinencia en cuanto a las drogas y están necesitando lugares donde y consejos para poder tratar a estas personas. Creo que como hijos de Dios tenemos las herramientas, tenemos las palabras y los hechos, y nuestros hechos a veces hablan mucho más que nuestras palabras. Por eso es importante que la gente pueda ver que hay una iglesia que también está activa. Tenemos a un hermano que está designado, que tiene la habilitación correspondiente para poder transitar con su patente aún, para que no haya ningún inconveniente con las autoridades, y saber de que podemos ir a buscar alimentos para poder entregarlos a aquel que lo está necesitando. Y esto es lo que está haciendo la iglesia también en este tiempo. Poder ser generosos, poder brindar aún lo que tenemos para que aquel que no lo tiene lo pueda estar recibiendo. Así funcionaba la iglesia en el primer siglo. Así es lo que encontramos allí en Hechos capítulo 2, desde el versículo 41, 43 en adelante. Y dice que a nadie le hacía falta nada. Todos tenían lo que le correspondía, lo que le faltaba se suplía por la ayuda mutua. Y en este tiempo donde es un tiempo especial de reflexión, es un tiempo para no solamente quedarnos en casa, que es necesario, es poder estar intercediendo por los demás, es poder mirar con los ojos de Jesús la realidad que está pasando el mundo. Estamos orando por aquellos que están en los países de Europa, por los países que conforman el continente americano, la realidad cruda de tantos países, y también por nuestra provincia querida del Neuquén. Oramos por sus gobernantes, por sabiduría para ellos. Y en este tiempo de Semana Santa, que no sea, que yo sé que es una Semana Santa distinta a la que hemos vivido otros años. Que sea una Semana Santa especial en tu casa. Quédate en casa, pero compartí la palabra, compartí con tus seres queridos. Y que así como viene la revelación cuando estamos leyendo, porque Judas había sido parte de los 12. Judas vio los milagros, Judas vio la resurrección de Lázaro, de otros que Jesús resucitó. Judas quizás estuvo también en esa barca cuando estaban en el medio del mar de Galilea y se tambaleaban. Él vio los milagros de Jesús, pero no fue obediente. Que no seamos personas que solamente sepamos de Jesús, sino que Jesús esté incorporado en nuestras vidas. Te invito a que podamos cerrar este momento de reflexión en Semana Santa, pensando justamente que el camino a la cruz era la determinación de la vida de Jesús desde su nacimiento. No tendría ningún sentido celebrar la Navidad si no hubiese una Pascua por la cual celebrar. Y tanto la Navidad como la Pascua y la resurrección son importantes. Jesús vino de una manera humilde, Jesús sirvió de una manera humilde. Jesús ni siquiera tuvo un sepulcro, estuvo en uno prestado. Pero vemos que Jesús venció a la muerte. Y me asombra esta palabra allí en el capítulo 12. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Sin duda que el enemigo, Satanás, que anda alrededor de nosotros como león rugiente, ya ha sido condenado. Solo falta que se cumpla esa condena. Pero en este tiempo va a tratar de debilitar aún la fe de los que creen.
Inclusive cuando vemos las señales antes del fin, uno de los párrafos dice: ¿hallará Dios fe en la tierra? Porque el amor de muchos se enfriará. Y vamos a compartir esto en un momento más adelante, cuando se enfría el amor. Te invito ahora a que podamos orar y terminar este momento. Gracias, Padre amado, por la posibilidad de todavía tener la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos. En algún momento no sabíamos que los templos se iban a cerrar y están cerrados. Tenemos la libertad de poder reunirnos y tener este culto virtual y esta palabra que pueda llegar a tantos lugares. Y yo te pido que tu bendición esté con cada uno de tus hijos. Que la reflexión de este tiempo pueda servir para alimentar nuestra vida espiritual, para que seamos determinados, para que seamos humildes, para que sepamos servir en las mismas condiciones que Jesús lo hizo. No servir para mostrarnos, sino servir para poder bendecir al prójimo. Gracias por tu obra en la cruz. Celebramos la victoria de Jesús, no solamente un domingo de resurrección. Cada día celebramos tu victoria, Señor. Y gracias porque ese Espíritu Santo que tú has prometido ya está en nosotros, entre nosotros y sobre nosotros. Señor, bendigo una vez más a cada persona que está mirando este enlace. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendice. Te espero para que en estos días puedas seguir conectado a las 20 horas a través de YouTube, pero con la página que tiene el Centro Cristiano Esperanza en Face, y puedas allí también mandar tus comentarios. Queremos escucharte a través de los comentarios que hagas, así que estamos para recibir tus peticiones de oración también. El Señor te bendice.